Doctor Leonel Boretz, abogado, experto en Derecho de Familia, un gusto que esté en el programa. Igualmente, un gusto que me hayas invitado. Bueno, la idea era hablar un poco de lo que está pasando hoy con muchas familias, valga la redundancia, que, bueno, se termina separando por diferentes cuestiones, incluida la crisis económica, pero que esto termina en duras peleas y a veces los únicos perjudicados, cuando deberían ser los únicos privilegiados, siguiendo la histórica frase, terminan siendo los niños. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo lo ves vos desde tu actividad? Bueno, uno ve que hace aproximadamente 20, 30 años hay un deterioro en todo el círculo familiar, en los lazos, en los vínculos, y eso genera conflictos que se trasladan desde lo familiar, desde el núcleo del hogar, se llevan al espacio judicial. El espacio judicial debería ser un lugar normativo, regulador, pacificador, pero cuando la gente viene con mucha conflictividad y faltos de contención, suelen proyectar todos sus conflictos en el ámbito judicial. Si bien desde lo judicial se alienta la mediación y la conciliación como herramientas alternativas al juicio, lo cierto es que en muchos casos no queda otra situación, otra estrategia u otra forma de abordar el problema que mediante el esquema judicial de demanda, contestación de demanda. Sí, pasaríamos a la parte penal ya, ¿no? La parte, en principio está todo circunscripto en el ámbito de familia, pero bueno, con la aparición o el auge de las situaciones de violencia familiar, muchas veces tienen repercusiones en el ámbito penal, por denuncias de amenazas entre los cónyuges, por denuncias de golpes, por lo que son desobediencias a las órdenes de restricción de acercamiento. Es muy común hoy en día que ante una separación conflictiva o medianamente conflictiva, uno de los cónyuges, o a veces los dos, pone una restricción para que el otro no se acerque a su domicilio, y en los casos más extremos, para que tampoco se acerque a los hijos que tienen en común. Cada situación donde se vea vulnerada esa restricción equivale a una denuncia penal, o puede traer a colación una denuncia penal por desobediencia. Luego, bueno, hechos de golpes, de violencia real, o sea, de violencia física, también obviamente tienen su correlato en la parte penal. Ahora, son dos juzgados diferentes que intervienen, sí. Y dos mecanismos distintos de abordaje. Ahora, para entender un poco el fenómeno, ¿no? En el ámbito laboral, por allí a veces se habla de industria del juicio, ¿no? Se utiliza ese concepto, sin ser peyorativo, ¿no? Pero en este ámbito, ¿puede haber algo de eso de industria del juicio? Porque hay algunas causas que no tienen mayor fundamento y que uno a veces no sabe si se las fogonea como para torcer cierta disputa hacia cierto lugar, como para ganar una discusión, un pleito. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo lo que analizo es que hay un mal manejo administrativo de la situación que desemboca en un caos que no escapa al contexto. Mal manejo administrativo que del tribunal sería. Digamos que hay un mal manejo de los conflictos, ya sea desde las propias personas que proponen o que se tienen que predisponer a solucionar un conflicto y buscan muchas veces herramientas para acrecentar eso. O sea, uno cuando recibe un cliente en la oficina y le da las opciones, muchas veces elige por una opción litigiosa o conflictiva o confrontativa. Uno como abogado dedicado al derecho de familia intenta siempre buscar una opción de acuerdo, de consenso, cuando eso es posible. A eso se suma que las denuncias se multiplican. No creo que dé abasto el sistema judicial para tanta conflictividad, y eso repercute en demoras en las tramitaciones de expedientes, en que la gente recibe respuestas parciales que los deja insatisfechos, y eso genera nuevos conflictos. Entonces, lo que podría ser un solo expediente con un divorcio, con un acuerdo de alimentos, régimen de comunicación, división de bienes, terminan siendo 6 expedientes. Una novela, de alguna manera. Todos separados. Ahora, ¿cuánto afecta, si es que afecta,
esta tendencia a nivel mundial del género, ¿no? de la doctrina de género? ¿Cuánto afecta, si es que afecta a la ciudad? Porque se habla aproximadamente entre 40 y 50.000 causas por las cuales padres no pueden ver a sus hijos, principalmente hombres. Y yo creo que afecta mucho el equilibrio, vamos a decir, de poder en las relaciones, y donde hay un desequilibrio importante de poder, entiendo que hay una corrupción de ese poder. Y eso se ve reflejado muchas veces en las causas, donde se le da mayores herramientas a una de las partes, en este caso el componente, digamos, femenino de la relación, la mujer, donde puede hacer denuncias sin ningún tipo de andamiaje probatorio, con su sola denuncia conlleva a que se tomen muchas resoluciones que dejan a la otra parte muchas veces en una situación muy injusta. O sea, a esa ver, injusticia para remediarse necesita de un montón de acciones, claro, que bueno, aumentan la conflictividad, y no se ve, realmente no se nota ninguna campaña de concientización ni de mejoramiento de los vínculos. No hay nada en el tribunal que uno conozca que lleve a hacer reflexionar a la gente, mejorar o de alguna manera paliar estas situaciones de desequilibrio. Simplemente, como siempre se ve, la herramienta punitiva, castigar, segregar, impedir. Me cuentan casos particulares, no voy a dar nombres, pero que cuando el hombre va a hacer una denuncia, en este caso el hombre denuncia a la mujer, porque incluso hay casos de violencia de la mujer hacia los niños, ¿no? En algunos casos. Hay fiscales que le han dicho, mirá, no te molestes porque ya tenés perdida la partida, esto va a ir a favor de la mujer, nunca le van a sacar la custodia. O sea, ya de por sí, ¿cómo podemos decir? La mujer está por sobre el hombre a la hora del análisis de la justicia sobre determinado caso. En esos casos obviamente hay que analizarlo uno por uno. Lo más importante siempre es escuchar el testimonio de la víctima. En este caso, si fuera el niño o la niña, o los niños, ese discurso, si se logra plasmar de manera espontánea, analizar correctamente, va a poder sobreponer cualquier discurso de género. Es decir, si el niño manifiesta que es sometido a un maltrato verbal, psicológico, económico o físico de parte de su madre o de quien sea, el juez va a tomar una medida urgente, el juez de familia, probablemente el juez penal también, porque el interés superior del niño tiene que primar por cualquier otro interés. Muchas veces lo que ocurre es que esos niños no pueden hablar, claro, o porque son muy chicos, o porque tienen alguna dificultad cognitiva, o porque se encuentran bajo una presión del padre o madre que ejerce esa violencia. Ahora, panorama que vos denunciás, no veo una salida, al menos en el corto plazo. ¿Hay una salida para vos? ¿Y cuál sería? Mirá, ha habido muchas reformas que tienen avances, que no tienen avances. Antes, por ejemplo, 30 años atrás, cuando uno participaba inclusive de asociaciones de padres alejados de sus hijos, la mujer hacía la denuncia de género y la restricción era con todo el grupo familiar. Luego eso se modificó, solo la restricción es hacia el cónyuge que denuncia y no hacia los hijos, salvo que haya un fundamento en contra de los hijos, una violencia denunciada en contra de los hijos. Entonces eso fue un pequeño avance, pero bueno, es una cuestión también que hace a la política y que hace a la conflictividad social. Mientras se mantengan, entiendo yo, los niveles de violencia que hay, por lo menos en nuestra ciudad y en nuestro país, y no haya campañas de concientización, de salidas alternativas, de educación para esos grupos familiares tan desmembrados, realmente no creo que haya una solución que se vislumbre en el corto plazo. Al contrario, se ven, imagínate que muchas veces estos casos llevan 10, 15 años. Claro, yo me encuentro con chicos que no hablaban y hoy ya son grandes y te cuentan cómo pasaron ellos, cómo vivenciaron en primera persona todo ese proceso conflictivo y cómo muchas veces repiten las historias. Entonces, hoy nos encontramos con muchas generaciones de padres separados que han
manejado mal su crisis y que hoy también están repitiéndola o padeciéndola a esos hijos y haciéndosela padecer quizás a otros hijos. Se ve mucho esto de varias generaciones, o sea, cuando uno analiza un poquito el contexto familiar del matrimonio que está teniendo el conflicto, ve que esto se ha repetido varias generaciones. Bueno, esperemos cambie. Lionel Bórez, muchas gracias. No, al contrario, un gusto.